voy a hablarte de cómo están distribuidas el total de deuda por generación aquí en Estados Unidos. La generación X, estamos hablando de un promedio de $25,851,000 de deuda. Para los millennials, esta cantidad suma $115,784,000. Para los baby boomers, estamos hablando de $96,087 en deuda. Bastante interesante ver que la generación Z, que apenas está empezando, ya tiene una cierta cantidad de deuda y es bastante preocupante. Vas a inyectarle todo el dinero que puedas hacer en trabajos extra o todo el dinero que tú tengas extra para pagar esta deuda. Básicamente te vas a centrar en pagar los montos más pequeños y progresivamente vas subiendo para pagar los montos más altos. Así que voy a hablarte paso a paso de cómo tú lo puedes hacer, cómo puedes salir rápidamente de tus deudas de consumo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Emprendedores Podcast, un espacio donde hablamos de finanzas personales, negocios, inversiones y por supuesto de emprendimiento. Hoy estaremos hablando de cómo salir de deudas. Prepárate porque al final de este episodio tendrás un plan definido de cómo hacerlo. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, antes de comenzar, quiero extenderte una invitación muy especial. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal de YouTube, donde me encuentres como Andrés Aparicio. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos episodios. Y por supuesto, déjanos tus comentarios. Siempre estoy atento para leerlos y responderlos. Así que el día de hoy, como te mencionaba, vamos a estar hablando de cómo salir de deudas. Vamos hablando, en la primera sesión de este podcast, quiero hablarte algunas estadísticas aquí en Estados Unidos de cuáles son los tipos de deuda de consumo más altas. Actualmente, en el momento que estoy grabando, en 2023, las deudas de consumo suman más de 17 trillones de dólares. Así que voy a estar hablando un poco de cómo se ven en este momento esas deudas. También te estaré hablando, por supuesto, estrategias y métodos de cómo puedes salir de tus deudas rápidamente y algunas otras claves más al final. Así que prepárate. Vamos a estar hablando ya mismo de cómo está distribuido las deudas en Estados Unidos y qué tipo de deudas de consumo hay. En el momento de esta grabación del podcast, estoy tomando los datos de US Today, una plataforma de aquí en Estados Unidos donde te indica básicamente el tipo de deudas de consumo que existen actualmente en los Estados Unidos. Y quiero compartir contigo una gráfica. Seguramente los que están escuchando en podcast por las plataformas pues no van a ver esta gráfica, pero los que nos siguen en YouTube lo van a ver. Voy a hablarte un poco de cómo están distribuidas las deudas de consumo. Actualmente, las credit cards suman una cantidad de 1.3 trillones de dólares. Eso, el porcentaje en la deuda de los 17 millones es el 6.4%. Student loans, préstamos estudiantiles, estamos hablando de 1.5 trillones de dólares, que es un porcentaje del 9.20%. Préstamos personales, en este momento suma 356 billones y suma más o menos el 2.05 de la deuda. Bueno, esto es un poco sobre las categorías o los tipos de préstamos de consumo que hay aquí en Estados Unidos. Realmente es preocupante ver estas cifras porque cada año suben mucho más, especialmente ahorita en pandemia. Estos números han explotado y se han puesto cada vez más altos. Es por eso que este podcast quiero contarte y quiero hablarte sobre cómo puedes pagar tus deudas de forma rápida. Te estaré hablando de dos métodos que me parecen, a mi parecer, los mejores, especialmente uno en los cuales yo personalmente los he aplicado, me fue muy bien hace muchos años y a través de los años he podido ayudar y podido coachar a muchas personas exactamente con este método. Pero antes de eso, quiero comentarte también cuáles son los porcentajes por edad y cuál de las categorías de los números que te acabo de decir son más altos según las generaciones. Así que voy a comentarte básicamente eso en el siguiente punto. Estas cifras me parecieran interesantes según la generación. De nuevo, esta información la puedes encontrar en US Today, en la sesión de economía. Y para las personas que nos están viendo en YouTube, pueden ver la gráfica que les estoy mostrando. Me pareció bastante interesante esta gráfica. ¿Por qué? Porque menciona que la generación X y la generación millennial son las personas que tienen más deudas. Entonces, voy a hablarte de cómo están distribuidas más o menos
el total de deuda por generación, por persona aquí en Estados Unidos. La generación X, estamos hablando de un promedio de $25,851,000 de deuda en deudas de consumo. Para los millennials, esta cantidad suma $115,784,000. Para la generación X, estamos hablando de una cantidad de $154,658. Para los baby boomers, estamos hablando de $96,087 en deuda. Y estoy hablando aquí de que este es el promedio por generaciones que las personas tienen en deuda en sus tarjetas de crédito, en los préstamos de carro, en préstamos de casa. Ese es el promedio, ¿no? Así que bastante interesante ver que la generación Z, que apenas está empezando, ya tiene una cierta cantidad de deuda y es bastante preocupante. Y la generación millennial y de generación X, la verdad es que estamos hablando ya de 6 dígitos. Así que esto me parece bastante fascinante porque podemos entender los parámetros de cada generación y cómo estamos manejando el dinero. Así que a continuación también te quiero presentar unas estadísticas que me parecieron bastante interesantes y quiero compartirlas contigo en este podcast. Vamos a hablar de las deudas en la parte de géneros, ¿ya? Aquí en Estados Unidos, el promedio de deuda para las mujeres y para los hombres en tarjetas de crédito, vamos a hablar en la parte de las mujeres, es un promedio de $6,000 mensuales. A cambio de un hombre, más o menos estamos hablando de $6,300. En student loans, las mujeres tienen una cantidad más o menos de $36,000 y los hombres un promedio de $35,000. Para los préstamos de autos, las mujeres tienen unos préstamos alrededor de $17,000 y para los hombres $20,000. Para los personal loans, préstamos personales, las mujeres tienen unos préstamos de $14,700 y los hombres estamos hablando de $17,700. Para los préstamos de mortgage, o más bien para las líneas de crédito, para los que no saben, las líneas de crédito, las famosas llamadas HELOC, son préstamos que le hacen a las personas que tienen propiedades. Usualmente, si tú tienes una propiedad de $100,000 y tú le debes $50,000 al banco, básicamente tú puedes pedir hasta el 80 o hasta el 90% del valor de tu casa por medio de una línea de crédito, que solamente vas a pagar los intereses. Entonces, en este ejemplo, estamos hablando de que las mujeres tienen un préstamo más o menos de $42,700 y los hombres $47,000. Para los préstamos de mortgage, los balances, estamos hablando aquí de $192,000 para las mujeres y para los hombres $211,000. Para un total de $85,000 para las mujeres y para los hombres una cantidad que suma $103,000. Es decir, que por género los hombres, estaríamos hablando que los hombres están más endeudados aquí en Estados Unidos. Y bueno, la pregunta sería, Andrés, me parece interesante toda esta información, me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto de lo que es pagar las deudas, de lo que estamos consumiendo, de todos los problemas que tenemos económicos en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? Así que quiero hablarte de un método que no me lo he inventado yo, ¿cierto? No me lo he inventado yo y son 2 métodos, básicamente. Hoy voy a hablarte de 2 métodos que me parecen fascinantes a la hora de poder ustedes pagar sus deudas. Hay uno que se lo inventó un actor, o más bien un experto en finanzas personales aquí en Estados Unidos, que se llama Dan Ramsey. Y el método se llama bola de nieve. Así que quiero hablarte paso a paso de qué es la bola de nieve, cómo funciona y cómo tú la puedes aplicar en tus finanzas personales. Así que vamos a empezar con ese primer método para que tú puedas salir de tus deudas este 2024 que ya se avecina. ¿Cómo funciona el método de bola de nieve? Básicamente te vas a centrar en pagar los montos más pequeños y progresivamente vas subiendo para pagar los montos más altos. Así que voy a hablarte paso a paso de cómo tú lo puedes hacer y cómo puedes salir rápidamente de tus deudas de consumo. Así que vamos con el primer punto. Aquí no se trata mucho de pagar cuál es la deuda que tiene mayor interés, sino más bien el monto más pequeño. Por ejemplo, te pongo un ejemplo y esto lo voy a compartir en YouTube, una gráfica para que tú entiendas básicamente de qué se trata. Digamos que en esta gráfica, el préstamo estudiantiles, tienes una deuda de $3,400 a una tasa del 5% y tu pago mínimo es de
126.14 dólares. Tienes también un préstamo personal de $7,000 con un interés de 17%, con un pago mínimo de 210. En la tercera deuda tienes una tarjeta de crédito de $8,000 con un interés del 20% y haces un pago mínimo de $140. Tienes un préstamo de auto, número 2, de una deuda de $15,500 y con un interés del 4% y el pago mínimo de 326.48. Tienes otro préstamo de auto por un valor de 19,300 que es la deuda, con un préstamo de interés del 4.25, con un pago mínimo de $404,000. Eso sumaría, básicamente en este ejemplo, $53,400. Ahora bien, tú te preguntarás, bueno, Andrés, ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo se debería aplicar? No, listo, te voy a explicar cómo lo he hecho yo, cómo lo hice yo hace muchos años y cómo cientos de personas han hecho este método. Porque aquí no se trata, de nuevo, de pagar los intereses más altos. Ahorita vamos a estar hablando de eso, de ese otro método, sino aquí se enfoca más en la parte mental, porque cómo funciona el cerebro, le gusta sentir que has ganado una batalla, ¿ya? O que has mejorado, que has triunfado en algo. Entonces, este método me parece que es muy eficaz para aquellas personas que de pronto quieren sentir como un premio por haber hecho un esfuerzo, porque de esa forma es que nosotros podemos seguir haciendo cosas, porque sentimos de que, bueno, pude lograr esto, yo creo que podría seguir pagando la deuda. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente lo que vas a hacer tú es tomar esta lista, hacer la misma lista como te acabo de compartir en esta gráfica. De nuevo, para los que nos están escuchando, los invito a que vayan a YouTube y por ahí derecho, los invito a que te suscribas, que activen las campanitas. Pero bueno, van a tomar una pieza de papel y van a colocar todas sus deudas como lo ven en la gráfica, de menor a mayor. Y se van a enfocar solamente en pagar el pago mínimo en cada categoría. Pero la única diferencia es que en el préstamo de arriba, en el primer préstamo, se van a enfocar en ponerle todo el dinero que pueda. En este caso eran $126.14. ¿Qué van a hacer? No sé. Pueden buscar un segundo trabajo, pueden trabajar horas extras, pueden, no sé, si tienes alguna habilidad, puedes trabajar, crear un producto, un servicio, venderlo y recibir dinero. Aquí, o también puedes hacer un presupuesto para comer menos fuera. Mejor dicho, las estrategias para ahorrar las decides tú y eso los podremos estar hablando en otro episodio. Pero la ventaja aquí es que ya tienes un target, ya tienes definido qué es lo que quieres, cuánto debes y cuáles son los montos. Entonces, la idea que es empezar a atacar esa deuda, $126.14. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo debo $3,400, ¿sí? Y voy a pagar esta deuda en 6 meses. Entonces, ¿cuánto necesito? Lo que haces es dividir 3,400 dólares, ¿cierto? Y lo divides por el monto que tú vas a poner. Voy a poner un ejemplo, aquí práctico, como siempre me gusta a mí. Voy a poner aquí, estoy agarrando aquí mi teléfono y vamos a poner $3,400. Si yo le pongo $500, en casi 7 meses voy a tumbar esa deuda. Entonces, ese es tu enfoque. ¿Listo? Sí, ok, perfecto. 3,400 lo divido por $500. Yo sé que el pago son 126, pero siento que puedo trabajar horas extra o puedo hacer algo diferente, Uber, Drive, cualquier otra cosa para pagar $500. Entonces, ¿qué va a pasar? En 6 meses o menos, porque miren, este método es poderoso porque cuando ustedes empiezan a ver que esas cantidades empiezan a bajar, es como un triunfo para usted. De verdad se los digo. Entonces, vas a pagar al mes 6 o 7, pagas los 126 con los 500 que estabas colocando. ¿Qué va a pasar? No te vas a gastar ese dinero. No, 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 no. Vas con el impulso. Entonces, ya tumbaste la primera deuda de los 3,400 con 126 y lo que vas a hacer es que vas a seguir trabajando, vas a seguir obteniendo esos $500, ¿cierto? Más los $126 y se los vas a colocar ahorita a los $210 de tu segundo préstamo. Entonces, ya no vas a poner 210, lo que vas a poner ahorita son $500 extra más los 126 que estabas pagando de cuota mínima. Entonces, vamos a poner un ejemplo rápidamente aquí en este ejemplo. 126 más $500 son $626. Y como tú estabas pagando el pago mínimo en el préstamo personal de 210, ahora vas a poner $836 en esa deuda. Y como vemos aquí en este ejemplo, ya para terminar, 836, vamos a tomar $7,000 dividido en 836,
Siempre te invito a que hagas esto porque eso te da un target de, ok, ¿en cuánto voy a eliminar esa deuda? Entonces, $837,000, que es el segundo préstamo o la segunda deuda que tienes, lo divides por 836, que es la acumulación entre los 126 más los $500 extra que tú colocas, más los 210 que estás colocando en ese momento. Entonces, esa deuda la bajarías en 8.3 meses o podría ser menos según la intensidad que tú le pongas. Entonces, básicamente se entiende la idea de cómo funciona este método. Créame, cuando ustedes empiecen a ver estos balances bajar, van a querer trabajar más, van a querer hacer más horas extra, van a hacer cualquier cosa para bajar este costo. Y créanme que los vale. En unos meses o en 1 o en 2 años, yo he visto personas que cuando hacen este ejercicio en sus vidas, parejas o personas solteras, es increíble la transformación que logran. ¿Por qué? Porque para poder llegar a una meta, ustedes tienen que poner las cosas en papel y entender, ok, ¿dónde estoy? ¿Cuántas deudas tengo? ¿Cómo son los pagos? Y tener un target. Definir, ok, los voy a pagar en 2 años, en 6 meses, en 12 meses, ¿ya? Esto es supremamente poderoso y de verdad que psicológicamente creo que es el método más importante y que veo aquí en Estados Unidos que más se aplica. Entonces, para resumir, básicamente el método de bola de nieve es tomar todas tus deudas y clasificarlas de menor a mayor. No importa el porcentaje, lo más importante es el pago mínimo. Y trabajar pagando, hace los pagos mínimos en cada préstamo del 2 hacia abajo y te enfocas en el primero. Tumba la primera, luego vas con la segunda, luego vas con la tercera, vas con la cuarta y vas con la quinta. Así que eso es básicamente el método de bola de nieve. Espero que lo tomes en acción, que lo pongas en práctica, que lo tomes en acción, que lo pongas en práctica y me encantaría que me escribieras en YouTube, en mis redes sociales, en un par de meses, le tomes un pantallazo a tus deudas y que espero que ya las estés eliminando y que puedas salir de tus deudas. La verdad que cada vez que yo veo personas que me escriben, estudiantes, clientes o personas de redes sociales que les explico este método y veo que pueden salir de deuda, me encanta porque luego dicen, wow, yo no sabía que tenía tantas deudas y por eso decía que dónde se me iba la plata. Entonces ahí está el dinero. Muchas veces la gente dice, pero es que no, cuando yo gane más, puedo ahorrar más. No, cuando pueda salir de deudas, especialmente las de consumo, que son las peores, especialmente las de credit card, vas a darte cuenta del poder, todo el dinero que está generando, porque aquí en Estados Unidos las personas realmente ganan mucho dinero. Lo que pasa es que no se sienten a hacer este tipo de ejercicio para entender realmente cuánto deben, a quién le deben y cómo podrían pagar eso. Así que de verdad, espero que apliques este método en tu vida y que muy pronto, ya para finalizar este año y empezar el 2024, lo hagas y lo apliques en tu vida y prontamente quiero saber de ti. Recuerda, me puedes escribir en mis redes sociales y decirme, mira Andrés, ya terminé de pagar con este método que aprendí de ti. Así que eso ha sido el método bola de nieve y vamos a tocar el siguiente método que se llama el método de la avalancha. Así que te contaré de qué se trata. Si te está gustando este contenido, quiero invitarte a que te unas a nuestra newsletter Emprendedores Podcast, en el cual recibirás un episodio cada semana con contenido de finanzas personales, negocios, inversiones y emprendimiento. Pero lo más importante, me gustaría que te unieras a la comunidad que tenemos en WhatsApp, que cada vez crece. Así que aquí en la parte de abajo, en las descripciones, te dejo el link para que te unas ya mismo. Así que volvemos al episodio. Te voy a hablar del método avalancha. El método avalancha es muy diferente a la bola de nieve porque en este caso nos vamos a centrar en pagar las deudas de interés más alto. Es decir, de nuevo, voy a explicar una gráfica que la quiero compartir en mi canal de YouTube. Para los que nos están escuchando, por favor, no se salgan ahora, sino luego vayan y mírenlo en mi canal de YouTube para que vean la gráfica de lo que voy a explicar. Pero el método de avalancha, como les mencionaba, se trata de pagar los intereses más altos y bajar esas deudas progresivamente. Entonces, en el ejemplo que estoy colocando aquí, estamos hablando de que tiene una tarjeta de crédito de $8,000, $8,200 con un interés del 20%. La segunda cuenta es un préstamo personal de $7,000 con un interés del 17%. Un préstamo estudiantil de $3,400 de deuda con un 5% de interés. El préstamo de auto número 1 debe $19,300 con un interés del 4.25%. Y el quinto préstamo es, de nuevo, otro auto con un valor de deuda de $15,500 con un interés del 4%. Eso sumaría $53,400 de deuda. ¿Cómo funcionaría? Sería de la siguiente manera. Tomarías el monto
más alto por porcentaje, no por monto de deuda, sino por porcentaje, y haces la misma operación que te explicaba con la bola de nieve. Vas a hacer el pago mínimo, ¿cierto? De la segunda hacia abajo y te vas a enfocar en pagar el pago mínimo el pago mínimo de la primera. Vas a inyectarle todo el dinero que puedas hacer en trabajos extra o todo el dinero que tú tengas extra para pagar esta deuda. Este método, la verdad, es algo que realmente muchas personas siento que no lo terminan de aplicar en sus vidas porque es un poco, psicológicamente es más difícil. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si tú tienes un carro, un ejemplo, de $20,000 al 4% o 3% de pronto, ahorita en pandemia compraste un carro, así que los intereses estaban bastante bajos. Entonces tienes un carro de $20,000 al 4% y tienes una tarjeta de $3,500 al 25%. Tienes algunos otros préstamos, no sé, $10,000 al 4%, al 6%. Entonces, ahí debes de identificar cuál es el porcentaje más alto. Pero si te pones a ver en el ejemplo que acabo de decirte, hay una tarjeta de crédito del 20%, que son 8,200 de deuda, el 20%. En este caso, yo diría, me iría, porque las tarjetas de crédito son los montos más altos o son los intereses más altos que una persona puede pagar en su vida financiera cuando está pagando préstamos de consumo. Entonces diría que en este caso me iría y el monto es $8,200. Pero, de nuevo, mucha gente se desanima aquí porque si tú estás pagando un interés muy alto por una cantidad de deuda que tienes muy alta, no sé, 30,000, 40,000, $50,000, pues te dice, ¿cómo voy a pagar esto? Mientras si tienes una deuda baja de tarjeta de crédito de, no sé, de 5,000, de 7,000, de 8,000, pues ese sería el target. Por eso es que a mí realmente me encanta más el método de bola de nieve, porque tú te enfocas no tanto en el interés, sino en el monto de la deuda, de menor a mayor. Entonces, básicamente, estos serían los dos métodos que más se aplican a la hora de pagar las deudas. Si tú me lo preguntas a mí, como lo mencioné, la bola de nieve, creo yo, que mentalmente te sientes rápidamente contento, ¿cierto? Mentalmente te sientes contento de decir, bueno, ya terminé de pagar esta deuda, entonces voy con otra, con la siguiente deuda. En cambio, con el método de avalancha es un poco más complicado porque, de nuevo, si tu interés en una deuda grande es mayor, te vas a demorar más. Puedes demorarte 2, 3, 4 años en pagar solamente esa deuda. Entonces, básicamente, esas son los dos métodos. Tú escoge, mira cuál te sirve más, cuál crees que es lo mejor para aplicar en tu vida, en tus finanzas, y esa sería la idea de cómo tú puedes pagar tus deudas de forma acelerada y teniendo un método y un paso a paso. Así que espero que te haya gustado esos dos métodos. Espero que los apliques, sea el método de avalancha o el método de bola de nieve. Lo más importante es que tomes acción, que te des cuenta que es posible salir de tus deudas simplemente aplicándolo, teniendo un método. Porque una de las formas como tú puedes lograr todo en la vida es definir qué es lo que tú quieras, encontrar y buscar el instrumento o el vehículo y aplicarlo. Entonces también, porque este podcast se trata de darte mucho más valor, de darte tips para que tú puedas aplicar. Te estarás preguntando, bueno, Andrés, pero ¿cómo puedo pagar más? Ya sé el paso a paso, ya sé qué debo de hacer, pero ¿qué más podría hacer para empezar a pagar mucho más rápido estas deudas? Bueno, te voy a dar varios puntos para que los anotes, para que los tengas en cuenta y puedas aplicarlos ya mismo. Primero que todo, aumentar los ingresos, lo estuve mencionando. No sé, si tienes un trabajo de 40 horas, busca hablar con tu jefe, busca en tu trabajo si te pueden dar horas extra, lo cual, ojo, y muy importante que siempre menciono, si tú con lo que ya generas te acomodas financieramente, bueno, si te dan 20 horas, 30 horas o 10 horas más, tú dices, ok, estas horas extras solamente van directamente al pago de deudas. No porque simplemente digas, oh, me gané este mes $500 extra, entonces me lo voy a gastar. No, porque así usualmente las personas funcionan así a la hora de ver las deudas, ¿no? Hacen dinero extra y antes de recibirlo ya se lo están gastando mentalmente. Entonces el enfoque, como siempre, es importante poner todo en papel, como les mencionaba, todo en papel, sino que a esto les debo, esto es lo que debo, estos son los montos y este es mi plan. Entonces, si puedes pedir o puedes solicitar horas extras, excelente. Si quizás eres una persona independiente, entonces busca más clientes, busca cerrar más clientes, busca la manera de poder generar más dinero. Ahorita en el mundo en el que vivimos también hay trabajos como entregar comida, entregar paquetes. Busca la forma de poder generar esos ingresos extra, pero lo más importante es esos dinero extra vayan directamente a la deuda. Número 2,
Mira, dependiendo la deuda que tú tengas, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si tú le debes a alguien dinero, entonces busca negociar con esa persona, busca hablar con esa persona, ¿ya? Lleguen a acuerdos. O, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, si tienes deudas con los bancos, llámalos, no te escondas, porque esconderte es peor. Vas a colección, te van a cobrar más fee, vas a tener dolores de cabeza. Y créeme, yo he pasado por esa vida. Yo sé que te llamen los coleccionistas, que te amenacen, que te van a mandar a cárcel. Para los que no saben, yo me quebré financieramente en 2008 y yo sé qué es que te acosen. Entonces, mi recomendación siempre es, si estás a tiempo, trata de negociar con los acreedores, háblales, llámalas. Un tip o un hack que te puedo dar, mira, hace días o hace semanas atrás ya estaba por terminar el pago de mi internet, de mi servicio de internet. Yo pago una cantidad buena en mi casa de pago de internet. Entonces, básicamente me llega una carta y me dice que me van a subir. Entonces, ¿qué hice yo? Llamé al proveedor y les dije, bueno, mira, la verdad es que sí, me ha gustado el servicio, pero pues recibí una carta de otra compañía, me están ofreciendo este deal para quedarme con ellos. Y en una simple llamada me ahorré un 30%, porque no solamente me bajaron más de lo que yo debía o de lo que yo pagaba mensualmente, sino que me los tendieron por 2 años más. Entonces, no se atrevas, no les des miedo, no les dé miedo, ¿cierto? No les dé miedo llamar a los acreedores o llamar a sus compañías de cable, de internet, de teléfono, porque ahí también pueden ahorrar dinero, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, la creatividad está en ustedes. Llamen a las compañías, llamen a los bancos, llamen a las personas y mire cómo pueden negociar esas deudas para bajarlos un poco más. O, por ejemplo, te pongo un ejemplo más. Tuve un estudiante que estaba pagando deudas y pues no le podía pagar a un amigo una cierta cantidad, pero reunió una cierta cantidad y le dijo, mira, yo no te puedo pagar todo, pero en este momento te puedo pagar esta cantidad. Esa persona aceptó recibir ese dinero y se ahorró un 20, un 30%. Entonces, de nuevo, aquí la idea es que no se escondan, no se oculten, porque es peor. Busquen a estas personas, háblenles con toda la amabilidad, expliquen la situación y verán cómo se pueden ahorrar dinero. Número 3, mire, esto es un hack, pero quiero decirles que quiero que manejen este hack o este tip financiero muy responsablemente. Enfóquense también en poder mejorar su crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ustedes tienen un buen crédito, muchas veces las tarjetas de crédito te ofrecen eh, un, eso se llama un préstamo por un año en tu tarjeta de crédito, ¿cierto? Al 0%. Entonces, yo he visto personas que han hecho transferencias de balance. Entonces, por ejemplo, si tú tienes $20,000 en una deuda y la estás pagando a cierta cantidad, el 20%, ¿ya? Y tu banco te está ofreciendo una tarjeta de crédito al 0% por esa cantidad. Entonces, tú haz tus números y enfócate que en esos 12 meses puedes tomar ese dinero al 0%. Claro, te van a cobrar un fee por sacar ese dinero. Y te voy a explicar ahorita lo bueno y lo malo de esos dos escenarios. Pero digamos, tomas esos $20,000, pagas un fee que usualmente es el 3%, tomas esos $20,000, pagas las otras cuentas y te enfocas en esos 12 meses pagar esos $20,000 a la tarjeta de crédito. Al finalizar los 12 meses, quizás tengas un balance, los pagas y vas a bajar o vas a cortar más bien mucho dinero en intereses. ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Eso suena bien. Tú dirás, bueno, excelente, Andrés, eso me gusta. Pero lo malo es que, y aquí entramos un poco más técnico en la parte de la utilización de crédito, que eso lo vas a estar hablando en episodios posteriores de cómo manejar las tarjetas de crédito y tu crédito. Pero, por ejemplo, si tú gastas esos $20,000, los sacas de tu tarjeta de crédito, si tú solamente tienes, no sé, $50,000 en crédito de tarjetas de crédito, eso estamos hablando de un 20, 30 o 40% de porcentaje de utilización. Eso te va a afectar y te va a golpear bastante el crédito. Te lo digo porque me pasó a mí hace muchos años. Yo flipé una casa con una tarjeta de crédito y usé todo el balance de esa tarjeta y no tenía tanta capacidad en ese momento. Entonces, hice bien, hice dinero sin dinero porque usé esa tarjeta de crédito o ese dinero para flipear dos casas en Florida, no pagué intereses, la flipé durante los 12 meses, retorné el dinero, pagué el fee que les mencioné, el 3%, y me gané alrededor de 12 a $13,000 con el dinero del banco. Pero, ¿qué pasó? En meses después de que hice esa transacción, voy al banco o me fijo en la plataforma de mi banco y veo que me caen los puntos 50 puntos. Yo estaba como en 750, o no, estaba hablando, sí, 750 me bajó casi $680, no eran 50, me bajó casi 70 puntos.
O sea, hice una cosa bien, pero no me percaté a que habías maximizado mi utilización de crédito. Entonces, eso es un hack que lo puedes hacer, pero fíjate los pros y los contras a la hora de aplicar ese tip. ¿Listo? Bueno, el siguiente punto que puedes también hacer es consolidar tus deudas. Hay muchas compañías que lo hacen. Realmente no quiero extenderme mucho porque no es algo que me guste a mí. En lo personal no me gusta, pero también podrías consolidar todas tus deudas en una cierta cantidad, negociar. Ellos lo que hacen es negociar con los bancos y te ponen un solo pago a un porcentaje y vas pagando. Realmente a mí no me gusta porque yo he sacado números y al final pagas altos fees y tú podrías hacer eso. Realmente lo que hacen es que ellos te venden o te ayudan a hacer todas estas consolidaciones y te cobran un fee más que a la final tú vas a pagar. Entonces, esa es otra forma de cómo tú puedes pagar tus deudas. ¿Listo? Y bueno, ya para finalizar este podcast, quiero invitarte a que nos sigas en tu plataforma de podcast favorito y también suscribirte a mi canal de YouTube. Estoy como Andrés Aparicio. Te invito a que actives las campanitas, nos dejes un comentario de este episodio que te pareció. Si tienes preguntas, déjanoslas en la cajita y con todo gusto estaré respondiendo. Me encanta responder cada uno de sus preguntas. También quiero invitarte a que si este contenido ha sido de valor para ti y te ha generado ideas, mucho valor, por favor compártalo con más personas. Así que no me queda más que decirte, como siempre menciono, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca a donde estás. Esto ha sido Emprendedores Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio donde estaremos hablando de cómo crear un negocio que trabaje sin ti. Así que espero nos acompañes. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.